Invitaron al perdedor de la clase a la reunión de 15 años para burlarse, pero regresó siendo CEO. Antes de que empiece la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Disfrútala. 15 años atrás, Adrián Laurent salió del Instituto Saint-Claire de Zúrich empapado en batido, cubierto de crema batida y de una humillación que marcaría toda su vida. El chico robusto que solo quería sobrevivir al último año se convirtió en el hazmerreír nacional cuando Rodrigo Varela y su grupo de amigos transformaron la fiesta de graduación en un espectáculo cruel. Le vaciaron un vaso de batido sobre la cabeza, lo cubrieron con crema, lo rociaron con confeti y grabaron todo mientras el gimnasio entero se reía. El video se compartió por toda la ciudad, antes incluso de que la palabra viral existiera. Al día siguiente, Adrián desapareció. Su familia se mudó y nadie volvió a saber de él. Hasta ahora. Porque Adrián Laurent había regresado. Y nadie en Zúrich tenía idea de que aquel hombre alto, de hombros amplios y mandíbula marcada, que acababa de entrar al bar Helvetia, era el mismo chico que temblaba bajo las burlas 15 años atrás. Nadie sabía que ese hombre, silencioso y elegante, era hoy dueño de una compañía tecnológica valuada en más de 10.000 millones de francos suizos. Nadie sabía que había aceptado una invitación al gran reencuentro de los 15 años, llena de frases como te extrañamos y queremos verte, que olían a trampa desde kilómetros de distancia. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que iba a ocurrir. Pero antes de las revelaciones, antes de las venganzas y del caos, Adrián Laurent tenía que conocer a una chica. Una chica que, en ese mismo instante, estaba perdiendo una batalla épica contra una puerta automática. Valeria Morel estaba convencida de que el universo tenía una lista de personas a quienes fastidiar, y su nombre encabezaba la lista con mayúsculas y 3 asteriscos. Después de un día desastroso en el Café Lindenov, había derramado café sobre 3 clientes, roto 2 bandejas y pasado 20 minutos buscando una pluma que tenía detrás de la oreja. Ahora, todo lo que quería era un trago y un poco de silencio. Frente al bar Helvetia, respiró hondo. Vamos allá, murmuró. Sin problemas esta vez, ¿sí? La puerta brilló con arrogancia. Valeria dio un paso. Nada. Levantó la mano frente al sensor. Nada. Se acercó más, casi pegando la nariz al cristal. Tienes que estar bromeando. Retrocedió, avanzó de nuevo, y en un movimiento desesperado saltó frente al sensor. La puerta se abrió. Por fin. Dijo triunfante. Dio un paso adelante y el cristal se cerró de golpe sobre su hombro. ¡Ay no! Se quejó atrapada, mitad adentro y mitad afuera, mientras la puerta se abría y cerraba como si la estuviera masticando. Un hombre dentro del bar levantó la vista. Valeria, con una sonrisa forzada, trató de liberarse. Todo bajo control, gimió. La puerta por fin cedió y ella tropezó hacia adentro, casi cayendo de bruces. Se sostuvo del mostrador en el último segundo. Con el cabello cubriéndole el rostro y la bolsa colgando de un brazo, trató de recomponer su dignidad. Se alisó la blusa, se giró hacia la puerta y le apuntó con el dedo. Ya hablamos de esto, ¿recuerdas? Yo camino, tú te abres. Es un acuerdo simple. El cristal permaneció inmóvil. Perfecto, ganaste otra vez. Pero mañana te vas a arrepentir, suspiró resignada. Se volvió hacia el bar. Y lo vio. El hombre en la esquina. Chaqueta oscura, jeans, espalda ancha. Su rostro, imposible. Valeria parpadeó. 1, 2 veces. No, ese tipo no podía ser real. Era una alucinación causada por el estrés, porque las mandíbulas no eran así, ni los ojos brillaban de esa forma en la penumbra de un bar. Aún así, se acercó fingiendo normalidad, como una persona funcional que no acababa de perder contra una puerta. Se sentó junto a él y pidió una bebida sin mirarlo. O al menos intentó no mirarlo. El hombre la observaba. Sonrió. Y Valeria sintió que el corazón le hacía un triple salto mortal. Hasta que lo notó.
Un pedacito de lechuga, perfectamente ubicado entre sus dientes frontales. Su cerebro se desconectó. ¿Le digo? ¿Finjo que no lo vi? Si se lo digo, se va a morir de vergüenza. Si no, seguirá sonriendo con la ensalada en los dientes. Aunque la sonrisa es hermosa. No, Valeria, la lechuga no es Encanto, es lechuga. Concéntrate. ¿Siempre hablas contigo misma así?, preguntó él, divertido. Valeria se congeló. ¿Qué? Estabas murmurando algo sobre la lechuga y el Encanto. Su rostro se encendió como una antorcha. ¿Lo dije en voz alta? Cada palabra. Valeria quiso evaporarse. Tengo un problema médico. Mi cerebro y mi boca no se comunican. Es grave. Estoy en tratamiento. El hombre soltó una carcajada cálida, profunda, de esas que hacen que el estómago se retuerza de nervios. Soy Adrián, dijo, tendiéndole la mano. Valeria. Y tienes lechuga en el diente. Las palabras salieron sin filtro. Adrián se tocó los dientes con la lengua, encontró la evidencia y se sonrojó. ¿Y por qué no me dijiste antes? Entré en pánico. Cuando un hombre guapo sonríe, mi cerebro se congela. Es el mismo problema médico, lo mencioné antes. Él volvió a reír, limpiándose discretamente. ¿Siempre eres tan honesta? Por desgracia, sí. Mi madre dice que nací sin filtro. El doctor dice que no tiene cura. Adrián sonrió, ya sin lechuga, y algo se encendió en el pecho de Valeria. Hablaron de todo y de nada. Él escuchaba con atención, reía en los momentos justos, y la miraba como si fuera la única persona en el lugar. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria pensó que el universo tal vez le estaba dando un respiro. Hasta que la puerta del bar se abrió de golpe. No literalmente, pero el ruido fue tan fuerte que todos voltearon. Rodrigo Varela entró como si pisara una alfombra roja imaginaria. El saco brillante, claramente barato, resplandecía demasiado. El reloj dorado relucía en su muñeca y la colonia era tan intensa que hizo toser a 2 clientes. Tras él venían Bruno y Tomás, caminando con cara de no saber bien por qué estaban ahí. Rodrigo miró alrededor esperando aplausos. No los hubo. Sus ojos se detuvieron en Valeria y en el hombre junto a ella. Caminó hacia ellos con paso exagerado. Vaya, vaya, un rostro nuevo en Zúrich, dijo, deteniéndose frente a Adrián. Adrián lo miró sin responder. El silencio duró 3 segundos. Rodrigo carraspeó, incómodo. Soy Rodrigo Varela, empresario, organizador de eventos. Quizás hayas oído hablar de mí. Extendió la mano. Adrián la observó y no la estrechó. ¿Debería?, preguntó con serenidad. La sonrisa de Rodrigo titubeó. Detrás, Bruno murmuró. Es grande, ¿no? Sí, respondió Tomás, alarmado. Rodrigo ignoró el comentario. En esta ciudad, todo pasa por mí. Cualquier fiesta importante. De hecho, estoy organizando el reencuentro de mi generación. Va a ser histórico. ¿Histórico?, repitió Adrián. Exacto. Fui el rey del instituto. Una leyenda viva. Valeria soltó una carcajada. Rodrigo, lo único que todos recuerdan es cuando tu tarjeta fue rechazada 3 veces en la panadería. El color se le subió al rostro. Fue un malentendido. Claro. Como los otros 4, supongo. Adrián seguía callado, con una leve sonrisa. Rodrigo se irguió, fingiendo que no le afectaba. Tienes un aire familiar, dijo, entornando los ojos. Por un segundo, algo oscuro cruzó la mirada de Adrián, pero lo disimuló. Quizá no, respondió tranquilo. No suelo recordar rostros del pasado. Rodrigo no supo qué contestar. Se dio media vuelta. Nos vemos, grandulón. Tropezó con Bruno y casi cayó. Vamos. Gruñó mientras empujaba la puerta equivocada. Se jala, jefe, susurró Tomás. Lo sé.
masculló él. Cuando por fin salieron, Valeria soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Qué fue eso? Gente que necesita público para existir, dijo Adrián, tomando un sorbo de su bebida. No pareces impresionado. He conocido a muchos como él. Hombres que intentan aplastar a otros para sentirse grandes. Casi siempre no lo son. Valeria lo miró con empatía. Debe ser difícil que se burlen de alguien solo por diversión. Adrián no respondió. Su mandíbula se tensó y los hombros se endurecieron. Ella bajó la voz. Perdón, no quise. Está bien, dijo, forzando una sonrisa. Hay heridas que tardan. El silencio que siguió fue tranquilo, no incómodo. Valeria alzó su vaso. Por los que hablamos solos, las puertas automáticas y las lechugas traicioneras. Adrián rió suavemente y chocó su vaso con el de ella. Y en ese pequeño rincón del bar, entre madera vieja y olor a café fuerte, dos desconocidos encontraron una conexión que ninguno esperaba. Valeria no sabía que él era multimillonario. Adrián no sabía que ella cambiaría su vida. Y ninguno imaginaba lo que aún estaba por venir. Al día siguiente, el café Lindenhof estaba lleno. Valeria limpiaba la barra distraída, cuando la campanilla de la puerta sonó. Miró hacia la entrada, y casi se le cayó el trapo de las manos. Era él. Adrián Laurent. Chaqueta oscura, camisa sin corbata, hombros amplios. Se sentó en la esquina, con la mirada fija en la ventana, como si el mundo allá afuera fuera un recuerdo que no podía soltar. Valeria respiró profundo. Tranquila, eres una profesional, se dijo. Es solo un cliente. Un cliente muy guapo. Con una sonrisa peligrosa. Pero un cliente. ¿Estás bien, Valeria? Preguntó Marta, la dueña del café, mientras acomodaba tazas detrás de ella. Sí, solo, me pareció ver a alguien conocido. ¿El del bar de anoche? Marta arqueó una ceja, divertida. Valeria se sonrojó. No sé de qué hablas. De ese que te miraba como si fueras el capítulo final de su libro favorito. Marta. Protestó, intentando parecer indiferente. Ve a atenderlo. Rió la mujer, empujándola suavemente con la bandeja en la mano. Valeria se acercó al rincón donde él estaba sentado. Hola, dijo, intentando sonar casual. Adrián levantó la mirada y sonrió. Esa sonrisa. Hola. Así que trabajas aquí. Soy la asistente de la encargada, lo que significa que hago todo lo que Marta no quiere hacer. Pero gano un 5% más. Es el sueño suizo. Él soltó una pequeña carcajada. Un café negro, por favor. ¿Solo eso? Solo eso. Perfecto. Regresó a la barra intentando no tropezar con el aire. Preparó el café con manos temblorosas. Solo camina, entrega el café y no digas nada raro, se repitió. No hables sola, no tropieces, no tires nada. Dio 3 pasos. 4. La bandeja se inclinó, el café tembló, y la taza rodó hasta caer al suelo, rebotar y esconderse bajo la silla de Adrián. Valeria quedó inmóvil con la bandeja vacía en la mano. Tenías una sola tarea, le susurró a la bandeja. Una. Adrián se inclinó, recogió la taza y se la extendió con una sonrisa divertida. A todos nos pasa. A mí me pasa más que a todos, respondió con resignación. El universo y yo tenemos una relación complicada. Él rió de nuevo, y esa risa profunda y cálida le recorrió el cuerpo como una melodía que no quería olvidar. Estás haciendo eso otra vez, dijo él. ¿Qué cosa? Pensar en voz alta. Valeria se cubrió la cara con la bandeja. Por favor dime que no lo dije muy alto. Solo dijiste que mi risa te hizo algo raro en el pecho. No. Exclamó avergonzada. Genial, me mudaré de país. No hace falta. Me gustó, respondió Adrián con sinceridad. El café, y el comentario. Ella bajó la bandeja despacio.
Lo miró. Y por unos segundos no supo qué decir. Volvió al mostrador fingiendo ocupar las manos con cualquier cosa. El resto de la tarde transcurrió entre pedidos, ruido de platos y el eco de esa sonrisa. Entonces, un grito interrumpió la calma. «Esto no es lo que pedí», protestó un cliente desde una mesa. Valeria se giró. Un hombre mayor agitaba el plato como si fuera una prueba de crimen. «Le puse lo que pidió, señor, pero puedo cambiarlo». «Dije sin cebolla». «Esto tiene cebolla», vociferó. «Se lo arreglo enseguida». «No quiero que lo arregles, quiero que lo hagas bien». La gente comenzó a mirar. Valeria sintió el calor subirle al rostro. «Por favor, ¿puedo traerle otro plato sin problema?» ¿Y perder más tiempo? Todos aquí son unos inútiles. «Quiero hablar con el encargado». «Yo soy la asistente del encargado», empezó a decir. «Asistente no cuenta», interrumpió él, avanzando hacia ella con tono agresivo. Antes de que pudiera retroceder, una sombra se alzó detrás de ella. Adrián. No dijo una palabra. Solo se puso de pie. El cliente levantó la vista, tragó saliva. ¿Hay algún problema?, preguntó Adrián, su voz baja pero firme. El hombre lo observó, luego miró a Valeria. «Ninguno», dijo finalmente, dejando dinero sobre la mesa antes de salir apresurado. El murmullo del café volvió poco a poco. Valeria soltó el aire. «Ni siquiera tuviste que hablar», dijo con una sonrisa nerviosa. «A veces no hace falta». «Gracias». «No hay por qué». Durante unos segundos, se miraron en silencio. Ella quiso preguntar qué escondía detrás de esa mirada distante, pero no lo hizo. Cuando se volvió para guardar las tazas, escuchó la campanilla. Adrián ya se había ido. Solo quedaba una propina demasiado grande para un simple café y la sensación de que algo se le escapaba. ¿El guapo se fue por la puerta trasera?, preguntó Marta con una sonrisa pícara. ¿Cómo lo sabes? Porque te quedaste mirando la taza vacía como si fuera una historia triste. No sé ni su apellido. A veces no hace falta saberlo todo para querer saber más. Valeria suspiró. Marta, ¿tú recuerdas algo sobre una fiesta de graduación de hace 15 años? La mujer levantó una ceja. ¿La del batido? ¿El batido? Sí, fue terrible. Pregúntale a Ernesto, él estaba ahí. Valeria frunció el ceño. ¿Ernesto, el cocinero? El mismo. Si alguien en esta ciudad conoce los chismes antiguos, es él. Salió al callejón donde el hombre solía fumar en sus descansos. Ernesto estaba apoyado en la pared, con el cigarro encendido. ¿Te puedo preguntar algo?, dijo Valeria. Depende. Si es de política, no. Si es de café, tampoco. De la fiesta del instituto, hace 15 años. El hombre se quedó quieto. Ah, eso. ¿Quieres saber qué pasó? Sí. Un chico llamado Adrián era buen tipo. Callado, tímido. Ese año había bajado de peso, pero seguía inseguro. Rodrigo y su grupo decidieron hacerle una broma. Valeria sintió el estómago encogerse. ¿Qué clase de broma? Le hicieron creer que una chica quería verlo en medio de la pista. Cuando llegó, le vaciaron un batido encima, lo cubrieron de crema y confeti mientras ponían fotos viejas en la pantalla grande. Todo el colegio se rió. ¿Y nadie hizo nada? Su familia se mudó 2 semanas después. Rodrigo salió impune, sus padres donaron dinero al instituto y llamaron a eso cosas de adolescentes. El cigarro se apagó. Ernesto lo pisó en silencio. Fue una de las peores cosas que vi, añadió. Nadie volvió a saber del chico. Valeria se quedó inmóvil, mirando la calle vacía. Gracias, Ernesto. ¿Por qué te interesa tanto? Curiosidad, mintió. Pero no era curiosidad. Era certeza.
porque en su mente, la imagen del chico cubierto de batido coincidía con la mirada silenciosa del hombre que había defendido su dignidad esa misma tarde. Y comprendió que Adrián Laurent no solo había vuelto a Zúrich por nostalgia. Había vuelto para enfrentar el pasado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Rodrigo Varela estaba en el garaje de sus padres, que ahora usaba como oficina. Con él estaban Bruno y Tomás, rodeados de cajas, cables y un proyector viejo. Este reencuentro va a ser legendario, dijo Rodrigo, acomodándose el cabello con su teléfono como espejo. ¿Ya mandaste las invitaciones?, preguntó Bruno. Sí. Incluso a nuestro querido Adrián. Tomás sonrió. ¿Crees que venga? Claro que sí. Y cuando llegue, repetiremos la escena. Solo que esta vez con una pantalla LED y sonido envolvente. Bruno chocó los puños con entusiasmo. Va a ser épico. Va a ser mi venganza artística. Corrigió Rodrigo, con esa sonrisa arrogante que nunca anunciaba nada bueno. Esa noche, el viento frío recorría las calles de Zúrich. Valeria llegó a su pequeño departamento y dejó caer la bolsa sobre el sofá. No podía quitarse de la cabeza lo que había escuchado. La historia del chico del batido, las risas, la humillación. Y esa mirada triste de Adrián cuando alguien mencionaba el pasado. Encendió su celular, buscó su nombre en internet. Adrián Laurent. Cientos de resultados aparecieron. Artículos, fotografías, entrevistas. CEO de Loran Innovations, una empresa tecnológica con sedes en Londres, Zúrich y Singapur. Valorada en más de 10.000 millones de francos suizos. El chico del batido se había convertido en un gigante. Y había vuelto justo cuando Rodrigo Varela planeaba un nuevo espectáculo. Valeria se recostó en la cama, observando el techo. Esto no puede ser casualidad, susurró. Si Rodrigo pensaba repetir esa broma cruel, alguien tenía que detenerlo. Y si Adrián realmente era ese chico, no podía dejar que lo volvieran a herir. Al otro día, el sol bañaba el café Lindenhof con una luz suave. Valeria estaba sirviendo capuchinos cuando escuchó el rumor de dos clientas mayores conversando cerca de la ventana. ¿Supiste del reencuentro?, dijo una de ellas, removiendo su té con calma. Claro. Rodrigo anda pegando carteles por toda la ciudad. Pero lo peor, bajó la voz, es que invitó a ese muchacho, el de la vergüenza de la graduación. Valeria se quedó quieta, limpiando el mismo vaso 3 veces. ¿Adrián Laurent?, preguntó la otra. Sí, ese. Ojalá no vaya. Nadie merece recordar algo así. ¿Y si va?, preguntó la primera con tono preocupado. Entonces ese muchacho no sabe en lo que se está metiendo. Valeria dejó el vaso y caminó hacia la barra, con el corazón acelerado. Tenía que hablar con él. Tenía que advertirle. El mediodía encontró a Adrián caminando por la orilla de un río. En su mano sostenía la invitación al reencuentro, impresa en papel brillante, con letras doradas. Nos encantaría verte de nuevo, será inolvidable. Sonrió con ironía. Sabía perfectamente quién había escrito eso. Sabía también que aquella frase, inolvidable, venía con veneno. Escuchó pasos detrás de él. ¿Pensabas escaparte sin saludar?, dijo una voz suave. Se giró. Valeria estaba ahí, con el cabello suelto y la mirada decidida. No te esperaba. Yo tampoco, respondió ella. Pero tenía que verte. Caminaron juntos en silencio un par de metros, hasta detenerse junto al puente. Valeria respiró hondo. Ayer escuché algo. ¿Sobre ti? Sí. Preguntó él, sin sorprenderse demasiado. Sobre lo que pasó en el instituto. Lo del batido. El rostro de Adrián cambió. Sus ojos, que siempre parecían tranquilos, se oscurecieron un instante. ¿Quién te lo contó? Ernesto. Supongo que ya todos en esta ciudad lo saben. No. Nadie lo comenta. Pero Rodrigo, él planea repetirlo. ¿Repetirlo? Sí. Quiere humillarte otra vez en el reencuentro.
Tiene un video viejo, lo va a mostrar frente a todos. Adrián permaneció en silencio, mirando el agua correr. Durante un momento, Valeria pensó que no iba a responder. Lo suponía, dijo por fin. ¿Y aún así vas a ir? Voy a ir precisamente por eso. ¿Para vengarte? Él negó despacio. Para cerrar el ciclo. A veces el pasado no se vence huyendo, sino mirándolo de frente. Valeria lo observó. Había algo en su voz que mezclaba fuerza con dolor. No tienes que hacerlo solo, murmuró. Él sonrió con amargura. Hay batallas que uno debe pelear por sí mismo. Entonces iré a verte pelear, respondió ella sin dudarlo. Por primera vez en mucho tiempo, Adrián la miró con una sonrisa sincera. No sabes en lo que te estás metiendo. Tampoco tú, replicó ella. Mientras tanto, en el garaje de sus padres, Rodrigo Varela probaba su nuevo proyector con Bruno y Tomás. ¿Y si no viene? Preguntó Tomás, preocupado. Va a venir. Rodrigo sonreía confiado. Le mandé un mensaje personal. Le dije que quería hablar, arreglar las cosas. ¿Y no te teme que se enoje? Añadió Bruno. ¿Enojarse? Rió. ¿Por qué? Si todo es por diversión. ¿Y el video? Preguntó Tomás. Ya lo tengo listo, respondió Rodrigo, señalando su laptop. Editado, con música épica y todo. Cuando aparezca en pantalla el chico cubierto de batido y todos recuerden quién era realmente, se acabará su fachada de empresario perfecto. Bruno asintió, aunque no parecía muy convencido. ¿Y si te sale mal? No va a salir mal. Rodrigo se miró en el reflejo de una ventana. Esta ciudad necesita recordar quién manda. El sonido de su propia risa llenó el garaje. Pero ni él mismo notó que, por primera vez, aquella risa sonaba más nerviosa que victoriosa. Esa noche, Valeria estaba en el café Lindenov, revisando el teléfono. Un nuevo evento aparecía en sus notificaciones. Reencuentro de la generación St. Clair. Organizado por Rodrigo Varela. Invitación abierta. Suspiró. Si esto termina mal, al menos llevaré zapatos cómodos, murmuró. A la mañana siguiente, salió de su departamento y lo vio. Adrián Laurent estaba del otro lado de la calle, mirando su móvil. Se cruzaron las miradas. Valeria caminó hacia él con los brazos cruzados. ¿Coincidencia? Totalmente, respondió él con serenidad. No sabes mentir. Me lo han dicho antes. Sonrió, y el gesto suavizó su rostro. ¿Café? Preguntó él. Trabajo en uno. Entonces eres experta. Vamos a uno que no sea el tuyo. Caminaron juntos por las calles adoquinadas hasta una pequeña cafetería. Las luces cálidas iluminaban el interior. Valeria tiró de la puerta. Nada. Otra vez no, murmuró, empujando y jalando sin resultado. Adrián la observó, divertido. ¿Puedo intentarlo? Suerte. Dijo ella, dando un paso atrás. Él jaló. Nada. Empujó. Nada. Creo que te odian las puertas automáticas, comentó sonriendo. Un hombre que pasaba le señaló el cartel, cerrado por remodelación. Perfecto, bufó ella. El universo y su sentido del humor. Podemos improvisar. Hay un parque cerca. Caminaron entre los árboles hasta llegar a un banco de madera frente a una fuente vieja. Valeria se sentó. Adrián se acomodó a su lado. El silencio entre ambos fue cómodo, casi cálido. Hasta que ella notó cómo él miraba hacia el otro lado, a un edificio rojo con grandes ventanas. ¿Esa era tu escuela? Preguntó suavemente. Él asintió. Sí. Hace 15 años no podía ni pasar por aquí. ¿Y ahora? Ahora tampoco es fácil. Valeria lo observó en silencio. Su voz era tranquila, pero había algo en su mirada que pesaba. Hay cosas, dijo él finalmente, que uno cree enterradas. Pero vuelven.
Ella quiso preguntarle más, pero cambió de tema para aliviar el ambiente. ¿Sabes que este banco atrapa bolsas? ¿Bolsas? Sí. 3 veces se me quedó atorada la correa aquí. ¿Y sigues sentándote en el mismo lugar? No dejo que los objetos ganen. Tengo principios. Adrián rió, y esa risa bastó para borrar un poco de la sombra que cargaba. Eres distinta, dijo él de pronto. ¿Distinta bien o distinta mal? Distinta refrescante. Menos mal, pensé que era distinta torpe. Eso también, pero de una forma encantadora. El silencio volvió, pero esta vez se sintió ligero. Valeria bajó la mirada, sonriendo sin querer. Adrián. Sí. Si vas a ese reencuentro, no dejes que Rodrigo te arrastre a su juego. No lo haré. Prometido. Prometido. El sol se ocultaba sobre el río, tiñendo el cielo de dorado. Y mientras ella lo observaba, comprendió que algo profundo se movía entre ambos, algo que iba mucho más allá del pasado o de la venganza. Esa noche, en el garaje de Rodrigo, las luces azules del proyector iluminaban las paredes. «Todo listo», dijo Tomás, guardando el cable HDMI. «Excelente». Rodrigo sonrió satisfecho. «Mañana, el gran espectáculo». Bruno lo miró con cierta duda. ¿Y si él no se ríe esta vez? Entonces todos lo harán por él. Rodrigo subió el volumen de la música que acompañaba el video. La imagen congelada de un joven cubierto de batido apareció en la pantalla. «El regreso del perdedor», dijo en voz alta, riéndose solo. Pero detrás de esa risa había algo que ninguno de los dos amigos quiso admitir: miedo. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra queso en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. A la mañana siguiente, Valeria despertó con una idea fija: no iba a dejar que Rodrigo Varela repitiera aquella crueldad. Mientras se preparaba para ir al trabajo, repasaba mentalmente lo que sabía. Rodrigo tenía un video, planeaba proyectarlo en el reencuentro, y Adrián. Adrián iba a presentarse de todos modos. Cuando llegó al café Lindenov, Marta la esperaba con una sonrisa curiosa. «Tienes cara de no haber dormido», dijo, colocando una bandeja sobre el mostrador. «Estuve pensando», respondió Valeria. «¿Sobre alguien?» «Ah, ya me lo imaginaba». «¿No es lo que crees?» «Claro que no», rió Marta. «Entonces dime, ¿qué hizo él? No es lo que crees». Valeria suspiró. «Va a enfrentarse a alguien que lo hirió hace años». «¿Y tú?» «Voy a estar ahí». ¿Para ayudarlo? Para evitar que vuelva a pasar lo mismo. Eres buena chica, Valeria. Pero ten cuidado. A veces la gente herida también puede hacer daño sin querer. Valeria asintió, aunque sabía que ya no podía quedarse al margen. En la otra parte de la ciudad, Adrián Laurent estaba en su habitación de hotel, mirando su reflejo en el espejo. Sobre la cama reposaba la invitación al reencuentro y, junto a ella, una foto antigua, él con apenas 18 años, algo pasado de peso, sonriendo tímidamente antes de que todo se derrumbara. Recordar dolía, pero huir ya no era una opción. Se colocó una chaqueta negra sencilla y respiró hondo. Esa noche, pensó, no solo enfrentaría a Rodrigo, sino también al chico que había sido. Tomó su teléfono. Había un mensaje sin abrir. Era de Valeria. «Si vas, no lo hagas solo. No importa lo que pase, estaré ahí». Él sonrió apenas. Por primera vez en años, alguien lo acompañaba sin pedirle nada a cambio. El sol de la tarde se reflejaba en las vidrieras del centro comunitario Bellevue, donde Rodrigo Varela revisaba cada detalle como si estuviera montando una gran premiere. Globos dorados, una mesa con copas vacías y una pantalla gigante en el fondo del salón. Bruno ajustaba los cables del proyector, mientras Tomás colgaba un cartel que decía: «Reencuentro Saint Clair, una noche inolvidable». Rodrigo observó el resultado con satisfacción. «Perfecto. Cuando aparezca ese video, todo Zurich recordará quién manda».
¿Y si alguien lo defiende? Preguntó Bruno, incómodo. Rodrigo lo miró con desprecio. ¿Defenderlo? ¿A él? No hay nada que defender. Pero, si de verdad cambió, insistió Tomás, si es cierto lo que dicen de su empresa. Rodrigo se acercó, sonriendo con frialdad. El dinero no borra el ridículo. Y yo me aseguraré de que eso quede claro. Bruno y Tomás bajaron la cabeza, sin atreverse a responder. A esas alturas, ya no estaban tan seguros de querer formar parte de aquello. Al caer la tarde, Valeria salió del café y caminó por la ribera del río. El cielo se tornaba rosado sobre los techos de Zúrich. La gente regresaba a casa, las luces comenzaban a encenderse y el aire tenía ese olor a lluvia contenida que anuncia algo grande. De pronto, su teléfono vibró. Era un mensaje de Rodrigo Varela. No entendía cómo tenía su número, pero lo abrió. Nos vemos esta noche. Será un espectáculo. No faltes. Sintió un escalofrío. No cabía duda, él sabía que ella estaba cerca de Adrián. Corrió hacia su departamento, se cambió la ropa del trabajo por algo sencillo, y tomó el tranvía hacia Bellevue. Si Rodrigo pensaba convertir esa noche en una burla, ella haría lo imposible por impedirlo. Eran casi las 7 cuando Adrián se detuvo frente al espejo por última vez. El traje azul oscuro le quedaba impecable. Su mirada, sin embargo, estaba cargada de algo más que elegancia, determinación. Salió del hotel y se dirigió al evento. Mientras tanto, Rodrigo daba instrucciones teatrales. Cuando yo suba al escenario, bajen la luz y proyecten el video justo cuando diga algunos recuerdos merecen revivir. ¿Entendido? Bruno tragó saliva. Entendido, jefe. Tomás levantó el pulgar sin mucho entusiasmo. ¿Y si no llega a tiempo? Preguntó. Rodrigo sonrió. Ya llegó. La puerta del salón se abrió y el murmullo se apagó. Adrián Laurent cruzó el umbral. Su sola presencia cambió el aire. El hombre que todos recordaban como el chico torpe del instituto ahora tenía porte de empresario, seguridad en el paso, y una mirada que no necesitaba levantar la voz para imponerse. Algunos excompañeros lo reconocieron al instante. Otros murmuraron sorprendidos. ¿Ese es Adrián? No puede ser. Se ve diferente. No, se ve poderoso. Rodrigo lo observó desde el escenario, con la sonrisa tensa de quien se siente amenazado. Tomó el micrófono. Bienvenidos al gran reencuentro St. Clair. Anunció con voz exagerada. Qué gusto ver a tantos rostros conocidos. Y algunos, inesperados. Los aplausos fueron tímidos. Adrián se limitó a observarlo, tranquilo, con las manos en los bolsillos. Esta noche, continuó Rodrigo, recordaremos viejos tiempos, amistades, travesuras y, por supuesto, aquellos momentos que hicieron historia. Miró a Bruno y Tomás con una sonrisa cómplice. Algunos recuerdos, añadió, merecen ser revividos. La luz del salón se atenuó. El proyector parpadeó. Una imagen congelada apareció en la pantalla, un chico cubierto de batido, con los ojos rojos, la cabeza baja y el gimnasio lleno de risas. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Pero entonces, algo falló. La pantalla titiló y se apagó de golpe. Un zumbido llenó el salón y las luces regresaron. Todos miraron confundidos. En la parte trasera, Valeria estaba de pie, con el cable del proyector en la mano. Su respiración era agitada, pero sus ojos estaban firmes. Se acabó el show, dijo en voz alta. Rodrigo se quedó inmóvil. ¿Qué estás haciendo? Evitando que repitas la vergüenza que provocaste hace 15 años, respondió. Un murmullo recorrió la sala. Adrián, desde el fondo, caminó hacia el centro con paso lento pero firme. Déjala, Rodrigo, dijo con calma. Ya tuviste tu turno hace años. Rodrigo apretó el micrófono con fuerza. Esto no es asunto tuyo. Claro que lo es, replicó Adrián. Porque el chico del video soy yo. El silencio fue absoluto.
Algunos asistentes se miraron entre sí, incrédulos. Rodrigo trató de mantener la compostura. Eso fue una broma, Laurent. Éramos adolescentes. Una broma no destruye la vida de alguien. Una humillación, sí. Su voz era baja, pero cada palabra retumbó con fuerza. Te pasaste años riéndote de los demás para no verte a ti mismo, continuó. Yo no vine a vengarme, vine a dejar esto atrás. Rodrigo abrió la boca, pero nada salió. El público lo miraba, ya sin rastro de admiración. Adrián dio un paso más hacia el escenario. Si vuelves a usar ese video o intentas difundirlo, mis abogados estarán encantados de enseñarte lo que significa la palabra consecuencias. Luego, se giró hacia la audiencia. Y a todos ustedes, gracias por venir. Pero esta vez, la historia termina aquí. Dejó el micrófono sobre la mesa y se dio media vuelta. Mientras caminaba hacia la salida, las miradas de todos lo siguieron. Alguien empezó a aplaudir. Luego otro. Y otro más. En segundos, todo el salón aplaudía. Rodrigo se quedó paralizado. El hombre al que quiso ridiculizar se marchaba, y la gente aplaudía a él. Fuera del edificio, Valeria alcanzó a Adrián en el estacionamiento. ¿Estás bien?, preguntó, sin aliento. Él se detuvo y la miró. Por primera vez en años, sí. El viento agitó el cabello de ambos. El sonido de los aplausos aún se escuchaba detrás de ellos, como un eco liberador. Adrián sonrió, y Valeria, sin pensarlo, le tomó la mano. Gracias, dijo él. ¿Por qué? Por no dejarme enfrentar al pasado solo. Durante un instante, se quedaron así, tomados de la mano, mientras las luces del centro comunitario se apagaban una a una. Y Zúrich, silenciosa y brillante junto al río, fue testigo de que, por fin, el chico del batido había recuperado su dignidad. El aire frío de la noche soplaba sobre las calles tranquilas de Zúrich. Adrián y Valeria caminaban en silencio, con las luces del centro comunitario Bellevue quedando atrás. Ninguno decía nada, pero los dos sabían que algo había cambiado. Él ya no era el chico del video, y ella ya no era solo la mesera que tropezaba con puertas. Ambos habían enfrentado algo que los marcaba desde hacía años. Y aunque el pasado todavía dolía, por primera vez parecía perder fuerza. ¿Te sientes bien?, preguntó Valeria finalmente, rompiendo el silencio. Más de lo que imaginaba. Rodrigo se quedó sin palabras. No lo vi venir. No lo hizo nadie, respondió Adrián con una sonrisa leve. Supongo que ya no sabe qué hacer cuando no puede humillar a alguien. Valeria sonrió, pero luego lo miró preocupada. ¿Qué harás ahora? Seguir adelante. Es lo único que queda. ¿Y si vuelve a intentar algo? Entonces tendrá que enfrentarse a un ejército de abogados. Y a mí, añadió ella. Adrián la miró con calidez. No necesito defensa, Valeria. No es defensa, corrigió ella. Es acompañarte. Siguieron caminando hasta llegar a un pequeño mirador sobre el río. Las luces reflejadas temblaban en el agua y la ciudad parecía contener la respiración. Adrián se apoyó en la barandilla, mirando el reflejo de las farolas. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo. Durante años pensé que si algún día volvía, sería para demostrarles que podían arrepentirse. ¿Y ahora? Ahora solo siento alivio. Ya no tengo que demostrarle nada a nadie. Valeria se cruzó de brazos, mirándolo. Tienes algo distinto en los ojos. ¿Distinto cómo? Como quien acaba de dejar un peso enorme atrás. Él rió suavemente. Eso debe ser. ¿Y yo?, preguntó ella con una sonrisa tímida. Tú, eres lo que no esperaba encontrar. Valeria bajó la mirada. El viento movía su cabello y él tuvo la tentación de apartarlo, pero no lo hizo. No todavía. Al día siguiente, las redes locales se inundaron con videos del reencuentro. No del video humillante, sino del momento en que Adrián Laurent había enfrentado a Rodrigo Varela y se había marchado entre aplausos.
Los comentarios se multiplicaban. El chico del video volvió hecho un gigante. Nunca había visto a alguien dar una lección tan elegante. El karma llegó vestido de traje. Mientras tanto, Rodrigo se encerró en su departamento, lejos del teléfono y de cualquier espejo. Bruno y Tomás tocaron su puerta esa tarde, pero él no respondió. Los mensajes no se leían, las llamadas se desviaban. La humillación, esa que él solía repartir, finalmente lo había alcanzado. En el café Lindenov, Marta colocaba carteles en la vitrina cuando Valeria entró. Bueno, dijo la mujer con una sonrisa pícara. La heroína de la noche. ¿Qué heroína? Todo Zurich habla de ti. ¿De mí? Claro. La chica que detuvo el video. Estás en todas las redes. ¿Qué? No. Demasiado tarde, respondió Marta, riendo. Te lo ganaste. Valeria se cubrió la cara, entre apenada y divertida. No hice nada heroico. Claro que lo hiciste. Marta apoyó una mano sobre su hombro. No muchos se atreven a detener una injusticia, y tú lo hiciste sin pensarlo. Valeria suspiró. No quería que él reviviera algo tan horrible. Y no lo hizo, gracias a ti. En ese momento, la campanilla de la puerta sonó. Adrián Laurent entró. El murmullo del café bajó al instante, como si el aire cambiara de peso. Llevaba una chaqueta sencilla y una bufanda gris. Hola, saludó, con una sonrisa ligera. Marta lo miró con una expresión entre curiosa y encantada. Si me disculpan, tengo que revisar algo en la cocina, dijo antes de desaparecer con una sonrisa cómplice. Valeria se quedó frente a él, nerviosa. Hola. ¿Puedo sentarme? Claro. Se sentaron frente a frente, y por un instante no supieron cómo empezar. Gracias por anoche, dijo él al fin. No tienes que agradecerme. Sí, tengo que hacerlo. No solo por desenchufar el proyector, sino por recordarme que hay cosas más importantes que el orgullo. Valeria lo miró con ternura. El orgullo a veces se disfraza de fortaleza. Y la fortaleza a veces llega en forma de mesera que habla sola, bromeó él. Ella soltó una risa suave. No hablo sola. Converso con el universo. ¿Y qué te responde? Depende del día. A veces me ignora, a veces me manda hombres con lechuga en los dientes. Adrián no pudo evitar reír. Esa risa, sincera y relajada, le quitó el peso de años de amargura. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía ligero. Valeria, dijo, después de un silencio breve, anoche, cuando todo terminó. Sentí algo que no había sentido en 15 años, libertad. Y te la ganaste. Tal vez, pero no la habría encontrado sin ti. Ella lo miró sorprendida. Yo solo estaba ahí. A veces, estar es todo lo que se necesita. Los ojos de ambos se encontraron. Por un momento, el bullicio del café desapareció, las tazas dejaron de sonar y el mundo pareció detenerse. Hasta que Marta regresó con una bandeja. 2 cafés por cuenta de la casa. Por el nuevo comienzo. Valeria y Adrián se miraron, y esa palabra, comienzo, quedó flotando entre ellos, más fuerte que cualquier promesa. Mientras tanto, Rodrigo Varela seguía encerrado en su departamento, mirando en silencio su teléfono lleno de notificaciones. Su rostro aparecía en decenas de videos, siempre igual, el paralizado en el escenario, el proyector apagándose, los aplausos que no eran para él. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir. Bruno y Tomás llegaron una vez más. Rodrigo, tenemos que hablar, dijo Bruno. No hubo respuesta. Ya no queremos seguir con esto, añadió Tomás, más serio que nunca. Rodrigo abrió la puerta lentamente, con ojeras y el cabello desordenado. ¿Qué quieren decir? Nos vamos, contestó Bruno. Nos cansamos de tus planes. ¿Después de 15 años? Exacto. Tomás respiró hondo. 15 años siguiéndote en cosas que no llevaban a nada. Rodrigo los miró, incrédulo. Ustedes sin mí no son nada.
Quizá, dijo Bruno, pero preferimos ser nada sin ti, que nada contigo. Cerraron la puerta y se marcharon. Rodrigo quedó solo en el mismo garaje donde todo había empezado. Rodeado de cajas, pantallas y trofeos falsos, finalmente entendió que la única persona a la que realmente había humillado era a sí mismo. Días después, Valeria terminaba su turno cuando Adrián la esperaba afuera. Llevaba las manos en los bolsillos y una sonrisa tranquila. ¿Paseo nocturno?, preguntó ella. Si aceptas la invitación. Depende. ¿Incluirá puertas rebeldes? Prometo evitarlas. Caminaron hasta el parque, donde el viento movía las hojas y el cielo reflejaba el brillo de la ciudad. Se sentaron en el mismo banco de madera que, inevitablemente, atrapó la correa de la bolsa de Valeria. No puede ser, rió ella. Este banco me odia. Tal vez solo quiere recordarte que no puedes escapar del destino. Si el destino se llama banco asesino de bolsos, lo acepto. Ambos rieron. Y en medio de esa risa, la distancia entre ellos se acortó. El silencio posterior no fue incómodo, fue expectante. Adrián la miró, con esa mezcla de serenidad y vulnerabilidad que lo hacía diferente. Valeria. Sí. No sé qué pasará después, pero quiero que lo sepamos juntos. Ella lo observó, sin apartar la mirada. Entonces empecemos, susurró. Y bajo las luces suaves del parque, el pasado finalmente quedó atrás. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra chocolate. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El invierno comenzaba a asomarse en Zúrich, con un aire frío que obligaba a los transeúntes a abrigarse y a caminar rápido. Aún así, Valeria y Adrián permanecían sentados en el parque, sin importar el clima. La ciudad entera parecía moverse a su alrededor, pero ellos se mantenían quietos, respirando un silencio que no necesitaba palabras. ¿Sabes?, dijo Valeria de pronto. Pensé que después de todo lo que pasó, te irías de la ciudad. Adrián sonrió apenas. También lo pensé. Pero entonces recordé que huir es lo que hice la última vez. Y ya no eres ese chico. No, respondió él con calma. Ya no. Valeria lo miró de reojo. ¿Y qué sigue ahora para ti? Volver a la empresa. Terminar algunos proyectos. ¿Y luego? No lo sé, admitió. Por primera vez en años, no tengo un plan. Tal vez eso sea algo bueno. ¿No eras tú la que hablaba de tener siempre un plan de emergencia? Sí, pero últimamente el universo no sigue mis planes. Rieron los dos. Una pareja pasó junto a ellos y se detuvo un instante para mirarlos con una sonrisa, parecían una postal de algo nuevo y prometedor. Cuando todo terminó esa noche, me quedé pensando, dijo Adrián, bajando la voz. Durante años, cada decisión que tomé fue para probar algo. Quería que el mundo me viera distinto. Y lo lograste. Sí, pero descubrí que eso no llena. Lo único que cambia realmente es lo que haces por alguien que no te ve como una historia pasada. Valeria lo observó con ternura. ¿Y qué vas a hacer con eso? Aprender, respondió. Y cuidar lo que la vida me acaba de poner enfrente. Ella sonrió, pero no dijo nada más. El reloj de la iglesia cercana marcó las 7. Adrián se levantó y le tendió la mano. Vamos. ¿A dónde? A cenar. ¿Cenar? ¿Así, sin reserva ni miedo a las puertas automáticas? Prometo enfrentar todas las puertas por ti. Eso sí que es amor heroico, rió ella, tomando su mano. El restaurante elegido estaba en el corazón del casco antiguo, con techos bajos y luz cálida. El camarero los llevó a una mesa junto a la ventana. Valeria observaba el reflejo de las luces sobre el vidrio. No recuerdo la última vez que vine a un lugar así, dijo. Yo sí. Fue hace muchos años, cuando todavía pensaba que un traje podía esconder la inseguridad. Y ahora, ella lo miró, ¿qué piensas? Que no se puede fingir lo que no se es, pero se puede mejorar lo que uno fue.
Valeria apoyó el codo sobre la mesa, sonriendo. Eso sonó a cita filosófica. No, solo soy un tipo que aprendió a golpes. Y combatidos, agregó ella divertida. Él soltó una risa sincera. Combatidos también. El camarero le sirvió vino tinto. El ambiente era tranquilo, las velas titilaban en los centros de mesa, y la música de fondo se deslizaba como un susurro. Adrián levantó la copa. Por las segundas oportunidades, dijo. Y por las puertas que se abren cuando deben, añadió Valeria, chocando suavemente su copa con la de él. Bebieron despacio. El silencio que siguió no era incómodo, sino lleno de algo que ambos entendían sin decirlo. Era como si los dos estuvieran escribiendo una nueva historia, frase a frase, con miradas en lugar de palabras. Al día siguiente, Rodrigo Varela se presentó en su antiguo trabajo, una agencia de eventos en las afueras de la ciudad. Lo habían despedido semanas atrás, pero necesitaba sentirse importante de nuevo. Su exjefa, una mujer seria de cabello plateado, lo recibió con una mirada fría. Rodrigo, dijo sin rodeos, no puedes aparecer aquí después de lo que pasó. Lo del video fue un malentendido. No, fue vergonzoso, lo interrumpió ella. Hay empresas que ya no quieren trabajar contigo. Eso fue hace años. Y lo repetiste. La mujer suspiró, cansada. Te sugiero que descanses. Aprende a empezar de nuevo. Él no respondió. Salió de la oficina con el orgullo roto. Por primera vez en su vida, no tenía a nadie que lo siguiera, ni un escenario donde actuar. Y en su interior, comenzó a crecer un silencio incómodo, el de verse sin máscaras. Mientras tanto, Valeria terminaba su turno en el café. La nieve empezaba a caer, y Marta cerraba temprano. ¿Te quedas un rato?, preguntó la mujer. Sí, tengo que anotar unas cosas del inventario. Perfecto. Yo me voy, te dejo las llaves. Gracias, Marta. Cuando la puerta se cerró, el lugar quedó en calma. Valeria se apoyó en el mostrador, mirando las luces que titilaban afuera. Entonces escuchó un golpe suave en el vidrio. Era Adrián, con las manos en los bolsillos y una sonrisa. Ella abrió la puerta y el viento frío entró con él. Pensé que ya estarías en casa, dijo ella. Pasé por aquí y vi la luz encendida. Quise ver si necesitabas ayuda. ¿Ayuda o excusa para otro café? Tal vez ambas. Rieron. Mientras preparaba 2 tazas, Valeria lo miraba de reojo. Había algo en él distinto. Más tranquilo. Más humano. Ya no era el hombre que intentaba ocultar su pasado detrás de una corbata. Era alguien que se había reconciliado con su historia. ¿Sabes?, dijo ella mientras revolvía el azúcar, creo que la vida tiene una forma muy rara de arreglar las cosas. ¿Rara cómo? Te lanza a personas cuando menos lo esperas, y justo cuando crees que todo se derrumba, algo se acomoda. Suena como una teoría científica del caos romántico. Es exactamente eso, respondió sonriendo. Adrián tomó un sorbo y la observó con calma. ¿Y tú, Valeria? ¿Qué harás ahora? Seguiré trabajando aquí. Y quizá empiece a escribir. ¿Escribir? Historias. De la gente que pasa por este lugar. Entonces me escribirás a mí. Si te portas bien. Él rió. Y ese sonido, profundo y cálido, llenó el café de algo que parecía esperanza. Afuera, la nieve caía lenta. Zúrich se iluminaba con farolas y escaparates. Y, por primera vez en mucho tiempo, Adrián no se sintió un extraño en su propia ciudad. La mano de Valeria rozó la suya sobre la mesa. No fue planeado, ni torpe, ni casual, fue natural. Él la miró. Ella sostuvo la mirada. No pensé que volvería a sentirme en casa, susurró él. Tal vez no es el lugar lo que cambia, sino con quién estás. El reloj del café marcó las 10. El té se enfriaba sobre la mesa, pero ninguno se movía. Y en ese silencio, el pasado terminó de soltarlos, dejando espacio solo para lo que vendría.
Esa misma noche, en otro punto de la ciudad, Rodrigo Varela abrió su laptop. El cursor parpadeaba en la pantalla vacía. Por un instante, pensó en borrar todos sus archivos, desaparecer, comenzar desde cero. Pero algo lo detuvo. Una notificación nueva, un mensaje en redes. Era un video del reencuentro, pero no el suyo. El título decía, cuando el que se burlaron regresa con clase. Lo reprodujo. Vio a Adrián frente a la multitud, tranquilo, seguro, hablando con una serenidad que él jamás había tenido. Y por primera vez, sintió vergüenza. No por haber perdido, sino por haberse convertido en lo que siempre temió, un hombre vacío. Cerró la laptop y miró su reflejo en la ventana. El orgullo ya no le servía de escudo. Por primera vez, se preguntó cómo sería empezar sin creerse superior a nadie. En el café Lindenov, Valeria guardaba las tazas y apagaba las luces. ¿Sabes qué pienso?, dijo Adrián, mientras la ayudaba con las sillas. ¿Qué? Que deberíamos celebrar el fin del pasado. ¿Cómo se celebra algo así? Con una cena, otra vez. Pero esta vez, yo cocino. ¿Tú cocinas? Intento. Eso suena a riesgo, no a celebración. Entonces ven y supervisa. Ella rió. Y mientras cerraba la puerta detrás de ellos, sin que se atascara ni una sola vez, sintió que, por fin, el universo estaba de su lado. El cielo de Zúrich estaba cubierto de nubes cuando Valeria llegó al apartamento de Adrián Laurent. El edificio, de estilo moderno y discreto, se alzaba sobre una calle tranquila, con vista al río. Ella miró la fachada, algo intimidada, y respiró hondo antes de tocar el timbre. La puerta se abrió en segundos. Llegaste justo a tiempo, dijo Adrián, sonriendo. ¿Seguro?, bromeó. ¿Por qué huele a incendio? Experimento culinario, admitió él, levantando una cuchara de madera carbonizada. Ajá. Y yo soy astronauta. Confía en mí, tengo todo bajo control. Eso mismo dijiste cuando te quedaste sin café y casi activas la alarma del hotel. Rieron los dos. El departamento era elegante, amplio y cálido, decorado con muebles de madera oscura y ventanales que dejaban ver el río iluminado. Nada de ostentación, cada objeto parecía elegido por alguien que valoraba la calma. Valeria dejó su abrigo y miró alrededor. Pensé que vivirías en un penthouse con mayordomo y una fuente de chocolate en el centro. Tuve suficiente lujo en las reuniones de negocios. Prefiero esto. Hizo una pausa. Silencio, orden, y buena compañía. Valeria sonrió. Entonces la parte de buena compañía es lo único que depende de mí. Hasta ahora, no tengo quejas. En la cocina, el caos era digno de una película, ollas, sartenes, y lo que alguna vez fue una salsa. Esto, es grave, dijo ella. ¿Sabes que hay cursos de cocina básica gratuitos en línea? Ya lo estoy considerando. Pero, antes de rendirme, ¿me dejas intentarlo una vez más? Depende. ¿Qué cocinas? Pasta. Eso puede terminar bien o trágicamente. Es un riesgo que asumo. Valeria se acercó y tomó el cucharón de sus manos. Vamos, déjame ayudarte. Si sobrevives a mi ayuda, sobrevivirás a cualquier desastre culinario. Trato hecho. Pasaron varios minutos entre risas, harina, y un par de accidentes menores que incluyeron una tapa que salió volando y una salsa que casi se derrama sobre el suelo. Pero al final, la cena quedó servida, pasta con salsa de tomate y albahaca, acompañada de vino tinto. Parece comestible, bromeó ella, observando el plato. Lo tomaré como un cumplido. Se sentaron frente a frente. El silencio se llenó con el sonido lejano de la lluvia golpeando los cristales. ¿Hace cuánto no cocinabas para alguien?, preguntó Valeria. Adrián pensó unos segundos. 15 años. Ella alzó la ceja. Eso es mucho. Desde que mi madre murió. Valeria bajó la mirada. Lo siento. No pasa nada. Ella fue la única que me defendió aquella noche del baile.
pero cuando nos mudamos, todo cambió. Me prometí no volver a depender de nadie. Y cumpliste esa promesa, ¿no? Dijo ella suavemente. Sí, pero también me volví experto en estar solo. El silencio que siguió fue distinto. No incómodo, sino profundo. Valeria extendió su mano sobre la mesa y la colocó encima de la de él. A veces aprender a estar acompañado también es parte del camino. Adrián la miró y asintió. La lluvia se volvió más intensa, marcando un ritmo suave contra los ventanales. Valeria, dijo en voz baja, hay algo que no te he contado. Ella lo miró con curiosidad. ¿Qué cosa? No vine a Zúrich solo por el reencuentro. Lo sospechaba. Vine porque estoy cerrando una etapa. Quiero vender parte de Loran Innovations y abrir algo diferente aquí. ¿Diferente cómo? Un programa de becas y apoyo para jóvenes que sufren acoso escolar. Quiero que nadie más pase por lo que yo pasé. Valeria se quedó en silencio unos segundos. Eso es admirable, Adrián. No es caridad, aclaró él. Es justicia. Si el pasado me quitó algo, al menos puedo usarlo para cambiar el futuro de alguien más. Entonces no solo lo enfrentaste, lo convertiste en fuerza. Él sonrió con humildad. Tal vez. Pero fue más fácil hacerlo cuando alguien me enseñó que no todos los días son castigos del universo. ¿Y quién fue ese alguien? Preguntó ella fingiendo inocencia. Una mujer que habla con puertas automáticas, respondió con una sonrisa. Ambos rieron. La cena terminó entre bromas, y cuando se levantaron para recoger los platos, Valeria tropezó con una alfombra. Adrián la sujetó antes de que cayera. Durante un segundo, quedaron tan cerca que el aire entre ellos se volvió frágil. Ella sintió el corazón acelerarse. Él la miró con ternura. Creo que el universo se está aliando contigo, susurró ella. O contigo, respondió él. Sus rostros quedaron a centímetros. Valeria se inclinó levemente, y esta vez, no hubo palabras. El beso llegó natural, sin prisa, con la suavidad de algo que llevaba tiempo esperando. La lluvia siguió cayendo afuera, como si la ciudad entera los acompañara. Horas después, la tormenta se había calmado. Valeria estaba recostada sobre el sofá, cubierta con una manta, mientras Adrián servía 2 tazas de té. Nunca imaginé terminar un día así, dijo ella, con una sonrisa adormilada. Ni yo. ¿Crees que esto sea el comienzo de algo o solo un descanso? Creo que es ambas cosas, respondió él, sentándose junto a ella. A veces los comienzos se disfrazan de pausas. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Suena a frase que debería anotar en mi cuaderno. ¿Tu cuaderno de historias? Sí. Ya tiene título. Ah, sí. El hombre que venció al pasado. Adrián sonrió. Y la mujer que convenció a las puertas automáticas. Ella se rió, con esa risa suya que sonaba como esperanza. Y él supo, en ese instante, que no quería volver a estar solo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Rodrigo Varela se encontraba frente a su espejo, con la mirada perdida. Sobre la mesa, una invitación al mismo evento que lo había destruido días atrás yacía hecha pedazos. El eco de los aplausos seguía en su cabeza. Apretó los puños. No sabía si sentía rabia o tristeza. Por primera vez, no había nadie a quien culpar. Abrió su teléfono. Buscó el número de Adrián Laurent. Lo había guardado hace años, sin saber por qué. Dudó un instante y escribió. Necesito verte. Esa mañana, el sol volvió a salir sobre Zúrich. Valeria se despertó con la luz entrando por los ventanales. Adrián todavía dormía a su lado, respirando tranquilo. Lo observó un momento, intentando asimilar cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. El hombre que había llegado a la ciudad con un pasado roto ahora era el mismo que dormía con paz. Tomó su abrigo y salió a caminar, dejando una nota sobre la mesa. Voy por café. No pelees con la cafetera sin mí. En el café Lindenhof, Marta la recibió con una sonrisa de complicidad.
Vaya, alguien se ve feliz, dijo sirviéndole una taza. Digamos que el universo, por fin, está de mi lado. ¿Y el ingeniero del destino? Durmiendo. Por ahora. Rieron las dos. Pero mientras Valeria revolvía el azúcar, su teléfono vibró. Era un mensaje de Adrián. Solo decía, tenemos que hablar. Rodrigo me escribió. El corazón de Valeria dio un vuelco. Sabía que lo que viniera después no sería tan simple como una charla más. El mensaje seguía en la pantalla del teléfono de Valeria, brillante, inquietante. Rodrigo me escribió. De inmediato marcó el número de Adrián, pero no contestó. Tomó su abrigo y salió del café Lindenhof a toda prisa, dejando a Marta con la bandeja en la mano. ¿A dónde vas?, preguntó la mujer. A evitar otra catástrofe, respondió sin detenerse. El aire era frío, el cielo gris. La nieve de la noche anterior cubría los tejados de Zúrich, y el río se movía lento bajo los puentes. Valeria avanzó con pasos firmes, intentando no pensar en lo peor. Mientras tanto, Adrián Laurent estaba de pie frente a los ventanales de su departamento. La ciudad despertaba, pero en su interior, algo se agitaba. Habían pasado días desde que creyó haber cerrado el capítulo del pasado, pero el nombre de Rodrigo Varela seguía apareciendo como una sombra obstinada. Releyó el mensaje. Necesito verte. Era simple, pero cargado de intención. No sonaba a amenaza, ni a disculpa. Era algo más, desesperación. Pensó en ignorarlo. Pensó en bloquearlo. Pero algo dentro de él, quizás curiosidad o necesidad de cierre, lo empujó a responder. ¿Dónde? La respuesta llegó casi al instante. En el viejo gimnasio del Instituto Saint Clair. Esta tarde. Adrián suspiró. El mismo lugar donde todo había comenzado. El mismo sitio donde, 15 años atrás, había sido humillado ante todos. Era casi poético y peligroso. Esa tarde, el viento soplaba fuerte sobre los muros del viejo instituto. El edificio, abandonado y cubierto de polvo, tenía las ventanas rotas y el eco de las risas lejanas de lo que alguna vez fue una escuela llena de vida. Adrián empujó la puerta oxidada. El chirrido resonó como un recuerdo. Adentro, el gimnasio estaba en penumbra. El suelo crujía bajo sus pasos, y las líneas blancas de las canchas aún se distinguían, borradas por el tiempo. Casi podía oír las voces, los aplausos, las risas que una vez lo habían destruido. Entonces escuchó pasos. Rodrigo Varela apareció desde el fondo, con el rostro demacrado y el abrigo arrugado. Nada quedaba del hombre arrogante que organizaba fiestas para impresionar a todos. Viniste, dijo, sin atreverse a acercarse demasiado. Viniste tú primero, respondió Adrián con calma. Hubo un silencio incómodo, tan denso que parecía llenar el gimnasio. Rodrigo se frotó las manos, nervioso. No sé por dónde empezar. Por donde quieras, dijo Adrián. Rodrigo levantó la mirada. No quiero que pienses que vine a justificarme. Entonces, ¿para qué me citaste? Para decirte que, no he dormido desde esa noche. No lo esperaba, respondió Adrián, sin sarcasmo. No es culpa. Bueno, sí lo es, pero también, Rodrigo tragó saliva. También es miedo. Adrián lo observó en silencio. Por primera vez, el tono de Rodrigo no sonaba altivo ni desafiante. Era la voz de un hombre roto. Pasé años riéndome de ti, y al final terminé siendo lo que más despreciaba, alguien que solo vale cuando otros lo aplauden. ¿Y ahora qué quieres?, preguntó Adrián. Pedir perdón. No porque crea que eso lo borre, sino porque necesito hacerlo. Adrián permaneció inmóvil. Miró a su antiguo agresor, al hombre que alguna vez lo había destruido frente a todos, ahora con la cabeza baja y los ojos llenos de vergüenza. El silencio que siguió fue largo. Luego, Adrián habló. No necesito tu perdón, Rodrigo. Lo sé. Pero yo sí necesito decirlo. Rodrigo dio un paso más, con voz temblorosa. Ese video, lo borré.
Todos los archivos, todas las copias. Ya no existe. Deberías haberlo hecho hace años. No lo hice por ti. Lo hice porque no podía seguir viéndome en él. Adrián suspiró, y por un instante, su expresión se suavizó. No sé si eres sincero, pero, si lo eres, eso ya es algo. Rodrigo asintió. Lo soy. Y aunque nunca lo merezca, espero que encuentres paz. Ya la encontré, respondió Adrián, dándole la espalda. Y tú deberías hacer lo mismo. Cuando estaba por salir, Rodrigo habló una vez más. ¿Cómo lo hiciste? Adrián se detuvo. ¿Qué cosa? Vivir con todo eso encima. Él pensó unos segundos antes de responder. Aprendí que el pasado no desaparece. Pero deja de doler cuando entiendes que no te define. Sin añadir nada más, se marchó. Rodrigo quedó solo, en medio del gimnasio vacío, con las luces del atardecer filtrándose por las ventanas rotas. Por primera vez, no sintió rabia. Sintió alivio. Valeria llegó minutos después. Encontró a Adrián afuera del edificio, con las manos en los bolsillos y el abrigo lleno de polvo. Adrián. Corrió hacia él. ¿Estás bien? Él la miró y sonrió débilmente. Sí. ¿Hablaste con él? Sí. ¿Y? Por primera vez, no gritó. Y yo tampoco. Valeria lo observó en silencio. ¿Terminó todo? Creo que sí. Cruzaron la calle juntos. El cielo se tornaba violeta y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Adrián caminaba despacio, como si cada paso soltara un peso más del pasado. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella. Seguir adelante. ¿Conmigo? Él se detuvo. Si me dejas, sí. Ella le sonrió. Te dejé entrar desde el primer día. Solo que no te diste cuenta. Tenía los ojos ocupados en mis fantasmas. Entonces despídete de ellos, dijo ella. El futuro no acepta invitados extra. Ambos rieron. El aire era frío, pero el silencio entre ellos se sentía cálido. Días después, el nombre Adrián Laurent volvió a aparecer en los titulares, esta vez por un motivo distinto. Lauren Innovations lanza fundación para apoyar a jóvenes víctimas de acoso escolar. Las fotos mostraban a Adrián con un grupo de estudiantes, sonriendo frente a un edificio remodelado, el mismo Instituto St. Clair, transformado ahora en un centro educativo y de apoyo. Valeria observó las imágenes desde el café, con orgullo en los ojos. El chico del batido, cambiando el mundo, murmuró. Y la chica del café, inspirando al chico del batido, añadió Marta, que leía por encima del hombro. Solo lo animé un poco. A veces, un poco es suficiente para mover montañas. Valeria sonrió, sabiendo que tenía razón. Esa tarde, Adrián la pasó a buscar. La nieve había empezado a caer de nuevo, y las luces de la ciudad pintaban reflejos dorados sobre las calles húmedas. Ella subió al coche, riendo. Si sigues apareciendo cada día, la gente va a pensar que somos algo. ¿Y no lo somos?, respondió él con una sonrisa. Supongo que sí, dijo ella, fingiendo pensarlo. Manejaron por la ribera del lago hasta llegar al mismo mirador donde se habían detenido aquella noche después del reencuentro. El agua estaba quieta, el cielo despejado, y las luces de Zúrich se reflejaban como estrellas en la superficie. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos aquí?, preguntó ella. Sí. Me preguntaste si buscaba venganza. Y dijiste que solo quería cerrar el ciclo. Y lo hice, dijo Adrián, mirándola. Pero descubrí algo más, cerrar un ciclo también puede significar abrir otro. Ella lo observó con una sonrisa que lo desarmó. ¿Y cómo se llama este nuevo ciclo? Nosotros, respondió él. El viento sopló con suavidad. Ella apoyó la cabeza en su hombro. El pasado quedaba definitivamente atrás. Y frente a ellos, la ciudad que los había visto caer y levantarse brillaba, reflejando una historia que por fin tenía un final distinto.
El invierno avanzaba lentamente sobre Zúrich, pero el frío no parecía capaz de tocar a Adrián y Valeria, que caminaban de la mano junto al lago. La ciudad se veía distinta ahora, las luces parecían más cálidas, las calles menos pesadas. Quizás no era la ciudad la que había cambiado, sino ellos. Valeria se detuvo frente a un puesto de flores. El aire olía a pan recién horneado y a café. Tomó una pequeña flor blanca y la colocó en el bolsillo del abrigo de Adrián. Para recordarte que, a veces, las cosas simples son las más fuertes. ¿Flores? No, los gestos, respondió ella con una sonrisa. Siguieron caminando en silencio. A lo lejos, el sonido de las campanas marcaba la hora. El lago reflejaba la ciudad, y en el reflejo, el pasado ya no tenía espacio. Una semana después, Lorraine Innovations inauguró oficialmente su fundación. El edificio antiguo del Instituto Saint-Claire había sido restaurado por completo, ahora era un centro de innovación y becas para jóvenes. Valeria observaba todo desde la primera fila, orgullosa. Cuando Adrián subió al escenario, los aplausos llenaron el salón. Vestía un traje gris claro, sencillo, sin corbata. Parecía otro hombre, más humano, más sereno. Tomó el micrófono y miró al público con una calma que solo se gana después de sobrevivir a uno mismo. Hace 15 años, en este mismo lugar, mi vida cambió, comenzó. No de la mejor forma. Algunas risas nerviosas se escucharon entre el público, pero él continuó sin perder el tono. En aquel entonces, pensé que el dolor era una condena. Hoy entiendo que era una lección. Hizo una pausa, mirando las paredes que alguna vez lo habían visto humillado. No vengo a hablar del pasado, sino del futuro. De lo que podemos hacer con lo que fuimos. Miró hacia la primera fila y encontró los ojos de Valeria. Y de las personas que aparecen cuando uno más las necesita. El auditorio guardó silencio. Adrián sonrió apenas. Esta fundación no lleva mi nombre por orgullo, sino por compromiso. Porque si el apellido Laurent alguna vez representó éxito, ahora quiero que represente oportunidad. Los aplausos fueron sinceros, intensos. Valeria aplaudía con lágrimas discretas. En ese momento entendió que todo lo que él había vivido, todo lo que ambos habían enfrentado, había valido la pena. Esa noche, celebraron en un restaurante pequeño con los primeros becarios de la fundación. El ambiente era alegre, lleno de risas y brindis. Valeria observaba a Adrián conversar con los jóvenes y sintió un orgullo inmenso. Cuando él regresó a su lado, le ofreció una copa de vino. ¿Recuerdas cuando decías que no tenías un plan? Le preguntó ella. Sí. Bueno, parece que encontraste uno. En realidad, me encontró él a mí, respondió con una sonrisa. Igual que tú. Ella lo miró, divertida. No te pongas poético, Laurent. Demasiado tarde. Brindaron. El tintineo de las copas se mezcló con las risas y el murmullo del restaurante. Por primera vez, Adrián no se sintió observado ni juzgado. Solo libre. Días después, el café Lindenhof volvió a la rutina. El aroma a café recién molido llenaba el aire y Marta acomodaba las tazas con su habitual energía. ¿Y entonces?, preguntó con picardía. ¿Ya es oficial? Valeria sonrió mientras limpiaba la barra. ¿Qué cosa? Que tú y el señor Laurent son más que una noticia de sociedad. Digamos que, estamos escribiendo una historia nueva. Pues que dure muchos capítulos. Dijo Marta guiñando un ojo. Valeria rió. Gracias por no preguntar demasiado. No necesito preguntar. Te basta con mirar para saber que estás donde debes estar. El sonido de la puerta interrumpió la conversación. Adrián entró con su habitual elegancia relajada, sosteniendo un ramo de tulipanes blancos. Disculpe, dijo con una sonrisa, ¿aquí trabajan heroínas? A veces, respondió Marta, pero en este momento una está limpiando la barra. Valeria se giró, sorprendida. ¿Tulipanes? Prometí no traer lechugas nunca más, bromeó él. Ella soltó una carcajada.
Eso sí fue un juramento sagrado. Adrián le ofreció las flores. Para ti. Por todo lo que hiciste, y por todo lo que aún vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó ella, curiosa. Vivir, dijo él. Con puertas que a veces se traban, cafés derramados y días buenos. Pero juntos. Valeria lo miró, emocionada. Suena a trato justo. Él tomó su mano y la besó con delicadeza. El murmullo del café siguió a su alrededor, pero para ellos el mundo se había detenido un instante. Esa noche, el cielo sobre Zúrich estaba despejado. Caminaron junto al río, en silencio. El agua reflejaba la luz de los edificios, y el viento arrastraba el sonido lejano de un violín callejero. Adrián se detuvo frente al mismo mirador donde todo había empezado. El lugar donde una vez había sentido miedo y vergüenza ahora era símbolo de renacimiento. Nunca pensé que volvería aquí y sonreiría, dijo él. El lugar no cambia, cambian las razones por las que volvemos. Él la miró con ternura. Valeria, si hace unos meses me hubieras dicho que estaría aquí contigo, te habría llamado loca. Lo hiciste, pero de forma más elegante. Y tú me corregiste, como siempre. Ella se rió y se acercó un poco más. ¿Y ahora qué sigue, Laurent? Seguir. Pero esta vez, sin mirar atrás. La besó, con la calma de quien ya no tiene prisa por huir. El reflejo del lago los envolvía, y las luces de la ciudad parecían aplaudir en silencio. Días después, Rodrigo Varela envió una carta breve. No por correo electrónico, sino escrita a mano. La recibió Adrián en su oficina. Solo decía: gracias por no humillarme cuando pudiste. Aprendí tarde, pero aprendí. Ojalá encuentre lo que tú encontraste. R. Adrián la leyó en silencio y la guardó en un cajón sin rencor. El pasado había quedado en su lugar. Esa tarde, en el café Lindenov, Valeria escribía en su cuaderno mientras observaba la lluvia caer sobre la calle. El título en la primera página decía: La historia del hombre que volvió para perdonarse. Sonrió, cerró el cuaderno y miró hacia la puerta. Adrián entró justo en ese momento. Ella lo saludó con una sonrisa. Llegas tarde. Las puertas automáticas me pusieron a prueba otra vez. Entonces el universo todavía tiene sentido del humor. Se acercó y la abrazó. El mundo siguió girando a su alrededor, pero para ellos, el tiempo pareció detenerse. Y mientras las luces de Zúrich se reflejaban sobre el pavimento húmedo, Adrián Laurent y Valeria Morel comprendieron que la vida, al final, siempre da segundas oportunidades. A quienes se atreven a abrir la puerta, aunque a veces se trabe. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó y dinos qué calificación le das del 0 al 10. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla, te va a atrapar desde el primer minuto.